Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un placer saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Y llamó es la porción de la semana. Iniciamos un nuevo libro, el libro de Levítico, el Sefer Vayikra, que inician Levítico 1:1 y va hasta el 6:17, la porción que lleva como título el mismo del libro. Si bien el libro en español se llama Levítico por el tema, que habla mucho del servicio levítico, pero el nombre es Vayikra, que es el nombre de la porción. Quiero que leamos los dos primeros versículos porque allí hay algo, hay un contenido muy especial para nosotros, muy decisivo, muy al punto, que tiene el potencial de hacer justo lo que necesitamos, lo que siento que necesitamos como individuos, como personas y consecuentemente como conjunto de gentes para que definitivamente podamos vivir mejor. Solo los dos primeros versículos, Levítico 1:1 y 2, que dice así. Llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Hasta aquí la lectura. Y esto que marca la lectura, esto que marcan estos dos versículos, aquí se halla toda la base de, de lo que, en mi opinión, es una genuina, espontánea y verdadera espiritualidad. Así, genuina, espontáneo, todo lo que es genuino es espontáneo, en el sentido de que surge naturalmente, por eso es lo que le da ese toque de lo que llamamos genuinidad. No implica que no haya algún plan, algún proyecto, alguna organización, pero el inicio mismo de algo surge, es espontáneo, se da de un modo natural. ¿Cuál es la palabra que usan hoy día para eso? Orgánico. Esa genuinidad, esa espontaneidad en esto marca lo que es la verdadera espiritualidad. El inicio de un camino espiritual en una persona está dado por esto que la Torah marca aquí en estos dos versículos. Ya vamos a ir sobre qué cosas son. Porque esto, sobre todo lo primero, porque es lo que le da lugar a lo demás, pero junto con lo otro, tres elementos, esto es lo que diferencia a, a un verdadero camino espiritual, una verdadera persecución espiritual, eh, lo que lo diferencia pues de la adopción de una secta, del apego a una tradición, de la intención de calmar una conciencia atribulada, llena de pesadumbre, etcétera. Y porque muchas veces se confunde la espiritualidad con esto. ¿Y cuál sería el problema de que alguien adopte una secta, de que alguien se apegue a una tradición, a su tradición, o intente calmar una conciencia atribulada? Bueno, la diferencia es que normalmente estas cosas tienen un efecto temporal. Cuando alguien adopta una secta, perdón, sea porque le convencieron, porque hace parte de un grupo y todos los amigos son de ella o lo que sea, eh, se apega ahí. Se apega ahí y dura hasta que dure, hasta que se van sus amigos, hasta que se canse, quiera buscar otras cosas o lo que sea. Si alguien se apega a una tradición, a la tradición de su país, de su familia o lo que sea, lo mismo, hasta que le encuentra un sentido, hasta que ve que es chévere, que responde a sus interrogantes internos y demás, o por lo menos los masajea un poco, les hace cosquillas, bueno, pero no dura. Lo propio sucede con quien llega a un punto en su vida en que se haya atribulado en su conciencia, está cansado, está lleno de pesadumbre por aquí, por allá, y busca un refugio en alguna forma de espiritualidad para calmar las fiebres de su alma momentáneamente. Y cuanto más se extienda esta ayuda, mejor. Pero luego de que empieza a quietarse su espíritu y demás, puede sencillamente buscar por aquí y por allá.
Pero este elemento inicial que nos señala aquí el texto de la Torá, la importancia que tiene es justo eso, que cuando está presente en la vida del hombre es el verdadero inicio de un camino espiritual. Esto garantiza, como dije, que sea espontáneo, que sea genuino y que marque el inicio de la persecución en la vida de cualquier persona de un camino espiritual. Y ese llamado, ese elemento, perdón, es el llamado. Aquí la Torah lo marca con las palabras Vaikra, Vaikra Hashem, llamó el Señor, el Eterno, a Moisés. Y llamó, el llamado. Esto es fundamental. Oír esa voz, identificar esa voz. Por eso les decía que una persona puede adoptar una secta, porque le convencieron, porque le entregaron un papelito, le dieron 3 razones teológicas, moralistas, ¿cómo se llama? Apologéticas o teológicas, con lo que tiene que ver con el fin del mundo. Ahorita se me olvida esa rama apocalíptica, pero hay otra palabra para eso que ahorita se me olvida, ¿no? Las razones que sean. Hoy día se hace proselitismo espiritual o religioso a través de razones biológicas, de ideologías, etcétera, etcétera. Y te convencieron y adoptas esa secta. O, como les decía, por un grupo social, porque el grupo de amigos con el que ando ahorita resulta que todos van a una comunidad X o estoy atribulado y lo adopto. Y todo esto hace parte del ir y venir del ser humano en nuestro trasegar de vida. Pero si no está presente ahí el elemento de la voz, de sentir el llamado, de percibir ese llamado, de oír esa voz y Vaikra, ¿no? Vaikra, y llamó, de oír que nos llaman, que nos convocan, de percibir esa llamada de la vida, de los cielos, de Dios, como cada uno lo quiera llamar, pero entender ese momento en la vida en que siento que me llaman, siento que es por ahí o por allí o por donde sea, pero siento que me convocan, siento que estoy siendo llamado. Y fíjense que muchas veces podemos percibir esa voz y aún así tomar cualquiera de los otros caminos que dijimos. Esa voz a veces se nos viste de un acto de alcance que alguien ejerce sobre nosotros, de mostrarnos una visión de la vida, de mostrarnos un punto por aquí, otro por allá, o esa voz la percibimos a través de que nos encontramos atribulados, cansados, agobiados, y en medio de todo eso oímos esa voz e intentamos, a partir del llamado que sentimos a través de esa voz interior, ir a calmar nuestros delirios y problemas del alma allá. Pero lo importante no es la forma que tome, sino la voz en sí. Es decir, percibir el llamado, sentir esa convocación que nos hacen desde algún lado, desde esa realidad que nos supera, desde esa realidad que excede toda percepción humana y cualquier cálculo humano, y caminar hacia allá. Esta es la base, este es el inicio de todo camino espiritual genuino, sentir que estamos siguiendo la voz. Si está los otros elementos nos convencen, nos dicen, nos cansamos, nos atribulamos, queremos hacer parte de un grupo, eso no va a durar. Y podemos llegar a parecer mucho, pero si no oímos ese llamado, esa convocatoria, porque es algo que oímos desde alguna parte, y no me refiero a Edison, sino que alguien en lo profundo de nuestro ser siente esa convocatoria. Si no tenemos eso, por mucho que parezcamos, no va a ser sostenible. No va a ser sostenible. Pero esa voz nos sigue buscando y esa voz nos sigue llamando. Es la voz divina. Es la voz de los cielos. Es el llamado al despertar. Es el llamado a una vida con sentido. De eso se trata, oír esa voz. Y cuando pudieran decir, no, es que antes se oía esa voz, es que antes llamaba a Dios,
Dios sigue llamando, esa voz nos sigue buscando. Esa voz es para ti, es el título de este mensaje. No nos sirve de mucho, o nos sirve mucho, de hecho, de ejemplo, pero digo, en términos personales, tenemos que avanzar del hecho de decir, wow, Dios llamó a Abraham y escuchó, Dios llamó a Elías y escuchó, Dios llamó a Pablo y escuchó, Dios llamó a Samuel y escuchó, a Moisés, el personaje de la porción, y escuchó. Pero nosotros, Dios nos sigue llamando, lo divino nos sigue llamando, la vida nos sigue buscando, el sentido sigue detrás de nosotros. El asunto es que tanto oímos, porque fíjense, no es un asunto difícil, pero paradójicamente no es un asunto fácil. No es un asunto difícil oír ese llamado, oír esa voz, pero no es un asunto fácil. Hay un texto bíblico que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo he escuchado a gente decirlo, que lo que es imposible para el hombre es fácil para Dios, pero no dice eso el texto. Es un texto neotestamentario, evangélico, de los evangelios. Dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En Dios está toda la potencialidad, toda la posibilidad de que sea. Pero a veces no termina siendo fácil, porque los hombres nos encargamos de hacerlo difícil. Y así pasa con el oír de esta voz. No es un asunto difícil, porque todo tiempo está ahí, latente. Pero tampoco es fácil porque nos encargamos de poner un montón de obstáculos entre esa tenue, suave y delicada voz y nuestro oído aturdido, ensordecido, echado a perder, desafinado, a partir de tanto ruido al que nos hemos querido acostumbrar en nuestro desarrollo de vida. Pero no, aún así, no es un asunto difícil. Solamente hay que empezar a querer oír. Dice un dicho muy popular en nuestras tierras, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y podemos decir lo mismo del sordo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchas veces nos hemos hecho expertos en no querer oír. Pero lo importante en la vida, ahora, y marqué que esto es la clave de una verdadera vida espiritual. Quiero tal vez corregir eso. Esta es la clave de una verdadera vida. No de una vida espiritual, de la vida, sí, déjelo, a secas. Esta es la clave de una verdadera vida. Es un asunto que tiene que ver con el propio sentido de la vida. Cuando el ser humano se da la oportunidad de oír esta voz, de donde venga, tal vez no lo pueda explicar con la mejor de las narrativas, dialécticas o lo que quiera. Pero cuando el hombre tiene en sí clara esta noción de oír la llamada de la vida, la de cada uno va a ser distinta y va a pasar por diferentes momentos y formas y todo lo que sea. Pero cuando el hombre tiene esta noción de que va en la vida, para donde sea que vaya, persiguiendo algo, siguiendo una dirección, siguiendo una convocatoria interna, sintiendo que es por donde pasa su vida, este es el sentido. Me he encontrado con que, bueno, hablamos del sentido de la vida y muchos tratan como de enfocarlo y de transmitirlo como en términos de propósito, de tener claro que aquí a qué vine a este mundo, que yo vine para ser médico, y me temo que ahí se pierden muchos, y incluso queriendo ayudar a que las personas traten de llevar una vida con sentido, los confundimos peor, porque como que no le dejamos a las personas, claro que hablo por identificación, pero por supuesto que lo que trato es de hacer algo distinto, pero muchas veces desde lo que se dice, tratan de llevar a una persona para que viva una vida con sentido, pero lo limitan, porque como que la persona, si no llega a convencerse con 10,000 razones de que vino a ser médico o veterinario o cuidador de perros o vigilante o qué sé yo, poeta, pintor, artista, entonces su vida no tiene algún tipo de sentido, y no es así. Porque una cosa es la vocación, el perfil profesional, el desarrollo de la vida para ganarme el sustento y demás, y otra cosa es el sentido. El sentido es esto de lo que estoy hablando hoy, de cuando yo puedo percibir la voz, y sea que voy todos los días a partir piedras, como hice en alguna época, o me levanto todos los días
a tomar libros y leer, o voy a una oficina a cumplir con un horario o lo que sea, yo en todo caso hago que cualquier cosa sea la que haga por vocación, porque me dedico a esto, porque es lo que estoy haciendo ahora mismo o lo que sea, persigo un sentido, pero el sentido no es una actividad que hacer. El sentido es cuando yo vivo mi vida y siento que hay una consonancia entre lo que hago y lo que persigo desde adentro. Siento que estoy viviendo como siguiendo una convocatoria, un llamado interno, algo que me hace saber que voy por ahí. Y no es que tenga claro el panorama completo, pero siento que sea por donde sea que estoy yendo, estoy siguiendo una voz. Lo que me moviliza a mí es la sensación, la percepción, la convicción, la certeza de que estoy siguiendo ese llamado interno. Cuando el hombre adolece, carece totalmente de este sentido de llamado interno, entonces va por la vida, tal vez, sí, haciendo eso que dice la gente, hay que hacer lo que a uno le gusta, haciendo lo que le gusta, trabajando, ganando dinero, haciendo actividades que lo divierten o lo que sea, pero aún así tiene que rozar y pasar una y otra vez por el sinsentido, porque por muy a gusto que se halle con la actividad que hace, con aquello en lo que ocupa el tiempo, su vida esencial, el centro, el núcleo de lo que es, no siente que vaya en ningún sentido. Sí, hago lo que me gusta, pero ¿y yo qué? ¿Qué busco? ¿Qué persigo? ¿Hacia dónde voy? Bueno, esa es la importancia de la voz, de oír que tal vez te sientas perdido en el día a día de lo que estás haciendo, pero tu vida está respondiendo a algo. Siento que voy porque persigo la voz, me guía esa voz, me lleva a la voz. Y ojo, que la clave aquí es la llamada, oír la voz, identificar esa voz. Muchas veces el morbo religioso hace que nos quedemos con el interés por saber el contenido del mensaje, ¿no? Ay, que Dios llama, que Dios me llama, ¿y qué me va a decir? ¿Y cómo será esa voz? ¿Será así, atronadora? Edison, te estoy mandando a lavar platos. O dónde se escuchará, cómo se percibirá, qué dirá. Y lo que me va a decir debe ser tremendo. Si Dios se toma el cuidado de hacerme saber algo, seguro me va a poner en lo alto, me va a hacer crecer. Y aunque en muchos grupos esto se fomenta y se le pone mucho énfasis, se enfatiza mucho, y no termina siendo tampoco muy prudente, porque imagínense un grupo de personas, todos con que tienes un llamado especial de Dios y dele, y la gente enfocándose en eso, que todos se volvieran por un momento importantes, ya no querría haber ni voluntarios para limpiar los asientos, o personas normales en la vida. Y la vida está demostrado que necesita de normales y destacados, y el que destaca aquí es muy normal en otra cosa, y el que aquí es muy normal, pues destaca en otra. La vida es así de dinámica y de íntegra y de completa. Por eso es que muchas veces todos estos énfasis en estos grupos también mantienen a las personas por un tiempo hasta que la gente se cansa de oír todo el tiempo la misma motivación hueca, vacía, y emigran. Pero a lo que yo quiero oír hoy es a la voz, no al mensaje siquiera, sino a identificar la voz, a identificar la voz, a percibir y sentir el llamado sin saber todavía muchos detalles acerca del llamado, pero que podamos saber, y cualquiera aquí dirá, ¿y cómo sé? Bueno, cuando eres llamado lo sabes. Por eso hablaba de un sentido, del sentido con mayúsculas, porque es lo que le da base a todo. Tú sabes que has sido llamado, que la vida te guía, que has percibido esa voz cuando no te queda otra cosa más que hacer caso. Sabes, es una voz insonora, tan elocuente, es un silencio tan fuerte que te invade por completo. Sabes que has sido llamado. ¿Y pero qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué paso doy? Eso es otra cosa. Eso ya es el mensaje. Pero de lo que estoy hablando ahorita es de la voz. Abraham se lo llama, está en su trasegar de vida, está desenvolviéndose dentro de los límites de su vida, en un pueblo politeísta, con todo lo que está enfrentando, tiene su vida normal. Y de repente se introduce el capítulo 12 de Bereshit, de Génesis, y dice, pero, y es fantástico,
como lo traduce aquí la Reina Valera, dice, pero el Eterno había dicho a Abraham. Y ahí entonces esto cambia todo. Abraham escucha la voz, Abraham percibe el llamado. ¿Y saben qué? Él solo le queda claro que es llamado, que tenía que moverse, que había que decir, heme aquí. Pero ignoraba dónde, y por qué, y cómo, y cuándo. Él solo entiende el llamado. Y él asume como que ese llamado lo lleva a moverse. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero y a dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Qué significa? La vida lo estaba llamando. Y él tenía que moverse. Total disposición hacia adelante. ¿Cómo, cuándo, por qué? Era algo que lo ignoraba. Obedecer así, no a cualquier orden exterior, sino a la voz, con mayúsculas, y estar dispuesto siempre. He aquí lo principal, lo realmente necesario. Del resto se podía prescindir, pero no de esto. Muchas veces en la vida nos convocan de aquí y de allí, nos dan órdenes, ¿no? La política nos da orden, la religión, la tradición familiar, las expectativas, el modelo, el sistema, los maestros, los profesores. Y nosotros vamos y venimos por la vida, no es esto que yo digo hoy, renuncien a todo eso. No, la vida es esto, la vida es la conjugación de todo este tipo de cosas. Nos mueve la necesidad, nos mueve la política, los gobiernos de turno, nos mueve el sistema educativo, el sistema laboral, nos mueven las necesidades, aquí no hay trabajo, vamos de aquí para allá. Esto es muy normal. Los papás nos dicen unas cosas, nos dan un consejo, el líder espiritual nos dice una cosa, el amigo me dice otra, la mujer me dijo una cosa, el marido le dijo la otra, el hijo pide una cosa, etcétera, etcétera. Pero lo importante es obedecer en medio de todo eso, no a cualquier orden exterior, sino a la voz, sentir que estamos siguiendo esa voz, tenue, casi imperceptible, casi digo, porque como es sutil, hay que hacernos ligeros, sensibles, sutiles, espirituales, el terreno del espíritu, sensible, sutil, para oírla. Pero ahí está lo principal, lo realmente es necesario. Del resto se puede prescindir. Lo importante es identificar esa voz. Cuando tú vas por ahí, sabes lo que oíste, sabes que la vida te está llamando. Constantemente tenemos que pasar por ahí en la vida. No es que algo que empezó una única vez. Esa voz nos acompaña siempre. Es algo interno en nuestra conciencia. Es algo que fue puesto ahí, es una sucursal de la voz divina, ahí adentro, en lo profundo de nuestro espíritu. Esa voz nos persigue constantemente. Y es eso que nos lleva muchas veces a decir, es hora de moverse. Es eso lo que en un momento dado estábamos bien, a todo dar, fantástico, gozando la vida por ahí, y algo nos dice, bueno, es hora de cambiar la vida. Es esa voz la que nos dice, y a veces toca la puerta vestida de amor. Y dice, oh, ok, me enamoré. Es todo un reto, es dificilísimo, es súper complejo, es realmente difícil encarar la vida, casarse, tener hijos, pero ¿qué le voy a hacer? Sentí esa voz. Y hablaba del sentido. El matrimonio tiene un sentido. Todo lo que hacemos en la vida debería tener un sentido. Ah, ¿cuál es el propósito? Tener hijos, educarlos, formar, que les sirvan al Señor. Bueno, todo eso es después. Pero el sentido es eso, cuando sabes que vas a hacer algo porque sentiste ese llamado de la vida y ese es el sentido que sostiene lo demás. No garantiza esto o aquello. Muchas cosas pueden salir bien y otras mal. Puedes sufrir, puedes pasarla fantástico, puedes más adelante enviudar, separarte. 10,000 cosas pasan en la vida de una persona. Pero sienten que el sentido, la razón por la que hizo algo, es porque sintieron esa movención, algo lo sacudió desde adentro. O a veces estamos aquí bien, trabajo, estoy bien, gano bien, me desarrollo bien, tengo tiempo libre, tengo espacio, vacaciones pagas, me muevo aquí y allá, pero me tengo que mover. Y ella sentí ese llamado de la vida y mira, tú lo sabes, al igual que yo, que llegamos a esos momentos en la vida en que simplemente sabemos que nos tocó movernos. Solo lo sabemos. Que yo me puedo quedar ahí, las cosas me pueden aumentar el sueldo, pero sé que yo ya no estoy ahí, porque esa voz me está moviendo.
El asunto es que podamos identificar la voz para poder obedecerla. Porque no es obedecer una voz exterior, es obedecer a esa voz, a ese susurro interior, a ese llamado. Si nos vamos a otro personaje, otro gran personaje en la historia del legado espiritual bíblico, el de Samuel, su historia es muy parecida y también va en el sentido de la necesidad de desarrollar primero el oído para identificar la voz. Lo demás tendrá su lugar, pero sin lo primero es realmente imposible. Samuel era un joven especial y todo eso. Se encontraba desarrollando una labor especial, era ayudante del sumo sacerdote en el tabernáculo de Elí. Pero aún ahí, aún haciendo algo muy loable y muy bueno, todo esto podía ser simplemente accesorio. Sí, servicio religioso, un joven íntegro, idóneo, especialísimo, intachable, pero todo esto podía ser accesorio si no identificaba la voz. Y es de eso de lo que se trata y es como abre el libro de Samuel, o por lo menos la historia de Samuel, porque abre contándonos cómo sucedió para que él naciera, la historia de sus padres y demás. Pero cuando ya entra de lleno con Samuel, de lo que se ocupa el texto bíblico es demostrarnos la importancia de oír esa voz. Así dice el primer libro de Samuel 3:3 acerca del llamado de Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, en el tabernáculo, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, el Eterno llamó a Samuel, así como llamó a Moisés, lo llamó. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Siempre dispuesto, y esto es fundamental. Esto es fundamental en el proceso de llegar a oír ese llamado. Hay que estar siempre dispuesto a oír. Él era un joven dispuesto a oír y por eso pudo afinar el oído para descubrir el llamado. Él corre a Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Pero el Eterno volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Por qué? Porque Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. No había identificado esa voz y sin voz no hay palabra. Muchas veces queremos el paso a paso, ¿no? El aquí, allá, la dirección precisa de qué hacer en la vida. Pero es importante para que eso llegue, primero identificar la voz. Primero sensibilizarnos de tal suerte que despertemos el espíritu y sepamos de qué estamos hablando. Identificar la voz. Después de identificar la voz, podemos conocer la palabra, el mensaje. El Eterno entonces llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Eterno llamaba al joven. El propio sumo sacerdote, que había torcido sus caminos, que no había hecho lo que le correspondía, que se había acostumbrado a apagar esa voz, tampoco la estaba identificando hasta que por fin algo le dijo, lo que está pasando con Samuel es esto. La voz lo está llamando, la voz lo está buscando. Y entonces instruye a Samuel. Y dice, bueno, vaya, acuéstate y si te llamare, dirás, habla, Eterno, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Eterno y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Por aquí pasamos todos en la vida. Ese momento en que sentimos, no sé, no estoy, sí, estoy tranquilo, estoy bien, estoy trabajando, estoy ganando, pero, no siento que es esto para mí ahora. No siento que todo esto, la vida, lo que soy, la existencia, se me reduzca está bien, estoy bien, tengo trabajo, le doy de comer a mis hijos, pago las cuentas, todo muy chévere, pero no. Ahí es donde, y de repente, adoptamos aquí, nos compramos un libro, nos vamos por una ideología, adoptamos una corriente, empezamos a asistir a un lugar o lo que sea, estamos diciendo,
Es que de aquí es que me llaman, es que de aquí es que me llaman. Porque todavía estamos tratando de identificar la voz. La voz nos está convocando. Y si tú quieres oír, tal vez adoptar una visión de vida, una ideología, una filosofía, comprarte unos libros de cierta corriente, todo eso es empezar a afinarte. Todo eso buscar y es fantástico. Porque estás diciendo heme aquí. Y estás empezando a afinar el oído. Hasta que por fin, a través de todos esos, la instrucción para ti se viste de algo que leíste en un libro, de algo que viste en la tele, de algo que te dijo un líder, de algo que te dice un amigo, de tu propia voz interna que empieza a hacerse cada vez más clara y te dice, bueno, es que te están llamando. Para la próxima, habla que tu siervo oye. Y en nuestras vidas eso se traduce en que llega un punto, llega un momento dado en que identificamos, ajá, me tengo que mover. No necesariamente es mudarte de ciudad, de estado, de país. No necesariamente es abandonarlo todo e irte a caminar senderos. El cambio que sea, te lo va a dictar la energía inicial de ese llamado, de saber que hay que moverse, de saber que la vida te está trayendo tu propio lej leja, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, vete, muévete de tu estado en el que estás, de tu estado actual. Y el Eterno le dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Y no iba a reteñir en los oídos lo que el Eterno iba a decir, sino lo que el Eterno iba a hacer. Así dice Dios, he aquí yo haré cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. La importancia, la sutileza del lenguaje aquí es fantástico. Lo que tenemos que aprender de esto es enorme. Cuesta oír muchas veces, pero una vez oímos, por sutil que sea esa voz, es estrepitoso lo que sucede. Todo este proceso era sumamente necesario en Samuel y en nosotros para empezar a tener ese encuentro con lo tremendo. Miren lo que dice aquí, yo voy a hacer una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán los oídos. Es tremendo. El encuentro con el misterio tremendo del que hablan los filósofos, los místicos más que nada. Eso era lo importante. Lo demás vendría después, pero lo primero es primero. Y lo demás vendría después, definitivamente. Porque antes de esto nos cuenta la Torá, o el Tanaj, pues el libro de Samuel, que Elí no quería hacer lo que correspondía y ya era hora de que viniera un cambio en Israel. Aquí se enfoca el texto en el llamado de Samuel e inmediatamente después dice ahí, primer libro de Samuel 3, versículos 11 y 12 en adelante, dice ya la instrucción de Samuel, de Dios a Samuel es, voy a traer todo lo que le he advertido a Elí que vendría si él no hacía lo que correspondía. Y empieza a poner las cosas en orden. Pero lo primero era primero, el llamado. Ahora, si dijimos que no es fácil afinarse para esto, lo que sigue después sí que no es fácil. Por eso es que muchas veces algunos prefieren cerrar el oído, acallar esa voz, desoírla. Y por eso es que mucha gente anda tan extraviada, tan faltos de sentido en la vida. Porque, como decía, si es difícil afinarnos, o no digamos que difícil porque yo dije no es difícil, no es fácil tampoco. Pero si no es fácil afinarnos para oír esa voz, oírla y vivir en consecuencia, claro que tampoco es fácil. Es triste, pero cierto. Porque oír esa voz tiene un costo. Oír la voz tiene un costo. Esa elección tiene un costo. El asunto es que no es un costo que debemos pagar nosotros porque es una elección que hacemos nosotros. Mucho se habla del pueblo elegido, ¿no? ¿Cuál es el pueblo elegido? Israel, aquí, las naciones, el nuevo pueblo elegido. Como dice esta frase, creo que es de una película por ahí. Nos eligió a todos. Los elegidos somos todos. ¿Saben qué marca una elección? Lo que marca una elección es el que escucha la elección, el que hace caso a la elección. Esto es lo que realmente marca la diferencia en algún tipo de elección. Dios nos elige a todos, Dios quiere hablar a todos, Dios llama a todos.
Pero ¿quién lo escucha? Un texto por ahí, en los textos apostólicos, dice que muchos son los llamados, pero es pocos los escogidos. Porque se hace el llamado, y quien acude al llamado, bueno, a este se escoge para, hace escogido. Llamamos a todos, juntamos aquí, allá, acá, esto, otro, aquí. ¿Quién es escogido? El que vino a la convocatoria llamado escogido para acá. Y eso tiene un costo. El costo de hacer caso, de aceptar la elección, de decir heme aquí, el costo por oír la voz, hasta el día de hoy es la separación, la distinción, lo que se traduce muchas veces en soledad. En soledad. Esta voz te cambia por completo, te muda en otro ser. Y esto, inevitablemente, inexorablemente, te va haciendo dejar un montón de cosas en el camino que eventualmente vas a extrañar. Cuando oyes la voz, algo cambia en ti y tal vez antes te divertía ser parte de un corrillo ahí en la esquina, reírse de cualquier tontería y pasar ahí rato, no pasa nada. Cuando oyes la voz que te mueve el cambio en tu vida, ya eso no te llena. Ya no ves la vida en bares, por allá en un lugar, pasando horas y horas jugando al billar o en las canchas todo el tiempo o en paseos cada fin de semana. Ya no te satisface. Sientes que la vida te lleva por otras cosas porque oíste ese llamado. Y eso, cuando haces caso, te vas moviendo, vas dejando en el camino un montón de cosas, de personas, de relaciones. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque si fueran verdaderas relaciones, habría lugar para tu cambio y no tendría por qué dejar de ser relación con tu cambio. Entonces vas dejando otro montón de cosas que eventualmente vas empezando a extrañar. Porque separarte o seguir tu camino, como a muchos no les agrada, como muchos prefieren amoldarse, acostumbrarse, resignarse, el valiente que toma la sabia decisión de oír la voz, de empezar a vivir con sentido, se va automáticamente separando del montón. Y eso lo va ubicando extrañamente cada vez más solo. Y empieza a extrañar. Y cuando vienen los embates de la vida, no por culpa de esta elección, sino porque es la vida, entonces empieza a achacar, a culpar el valor que tuvo a oír ese llamado, todas estas consecuencias propias de la vida. Y en la confusión, muchos deciden acallar esa voz, desoírla, hacer de cuenta que no escucharon nada y venir a moldarse. ¿Saben qué es lo trágico de eso? Que vienen y se amoldan y se traicionan a sí mismos y ya no están a gusto aquí, no siguieron allá, no están allá, no están acá, no saben en dónde están, totalmente extraviados. Porque despertaron algo en sí tan fuerte que no quisieron sostener. Porque no se puede decir que no pudieron, no quisieron, no queremos sostener. A este respecto me encanta el caso de un joven llamado Shaul, un joven rabino llamado Shaul. Lo conocemos como Pablo. El tipo tenía clara la elección de su misión. Él había elegido cuál era la misión de él en la vida, la persecución de la diferencia. Era un joven rabino, fariseo y muy intelectual, muy docto, pero él asumía que cualquier otro movimiento, secta o lo que fuere, que no se adaptara a lo que él consideraba como correcto, como la ortodoxia a seguir, había que ser perseguida. ¿Cómo vamos a permitir la diferencia? Pero él, buscando hacer lo que correspondía, en medio de todo lo que había experimentado, buscando en la secta, buscando en la persecución de lo diferente y demás, había ido afinándose. Y en camino a Damasco, a perseguir la diferencia, él tiene la oportunidad de oír la voz. Y esta voz se le viste, fíjense, esta voz interna, este llamado del cielo, se le viste de la voz de aquello que perseguía. Y es fantástico. Él perseguía
a un grupo de personas, también judías, que encontraban en otro joven rabino itinerante la expresión de la espiritualidad. Este joven rabino era Yeshua, a quien hacía un tiempo habían matado y de quien algunos decían que había resucitado. Bueno, esto le fastidiaba mucho a este joven rabino Shaul y los perseguía. Y camino a Damasco a buscar seguidores de este joven rabino, se le aparece la voz lo convoca. Y lo digo así, se le aparece porque hay algo que tiene lugar en él y únicamente en él. Él va con otras personas y los demás ven todo lo que está pasando con Shaul, pero quedan inocentes, porque es que la voz te convoca a ti. Por eso el título del mensaje, esa voz es para ti. Cada uno de estos otros personajes tenían que tener su propio momento de oír la voz. Pero esto seguía siendo algo personal. Y Shaul oye la voz. ¿Cómo no oírla? Y la voz lo enceguece. De nuevo, ¿se dan cuenta la sutileza del lenguaje? Ya no es una voz que aturde y ensordece, sino que enceguece. El resplandor de esa voz, qué barbaridad, lo enceguece. Porque él empieza a iluminarse. Sus sentidos se ven atrofiados. Porque él, por mucho que quisiera hacer lo que él consideraba correcto, aún le faltaba la voz. Y esta voz lo muda por completo. Él finalmente tiene un encuentro que le hace recobrar la vista. Él tiene un apartamiento, un retiro personal, espiritual, para poner las cosas claras. Y a partir de ahí empieza un proceso de purificación y de mudanza en un ser de integración de la diferencia. Ya no era un persecutor de la diferencia, ahora era un ser que integraba la diferencia. Y a todos aquellos que buscaba para perseguir y ajusticiar, ahora los buscaba para integrarlos a su ser. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo te muda la voz? ¿Cómo te cambia la voz? Y aquí aparece lo que me parece a mí que es una segunda clave en el desarrollo de lo que al principio llamamos los distintivos de un genuino caminar espiritual. El primero, oír la voz. El segundo es esto. ¿Para qué oímos la voz? Para integrarnos de verdad. Levítico 1, el inicio de la parashá, leímos, y el Señor llamó a Moisés, ¿no? Y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel. El propósito de la elección, el propósito de oír la voz, o como lo quieras llamar, el proceso en últimas de escuchar el llamado y su consecuente distinción, separación, individualización, elevación, no tiene como fin último la escisión. O sea, el propósito de que te separes, de que te eleves, de que te distingas, de que te individualices, no es para que te separes. Por eso dije que es parte del proceso hace un rato. Oyes y nadie lo quiere oír, pues todo cambia en ti. Te pierdes de grupos, te pierdes de actividades, te pierdes de lo que era tu vida. Pero el propósito no es que te cindas, no es que te vuelvas un espiritualoso por allá, muy elevado y lo que sea, pero antisocial, desintegrado. Ese no es el propósito. El propósito es la identificación y elevación del sujeto para que ahí arriba, identificado, consciente de sí mismo de lo que es, ahí arriba, ahora sí empiece a relacionar, pero ya no para encajar, ya no para agradar, ya no para recibir aceptación o cosas por el estilo, sino que ahora desde lo que realmente es, desde su identidad, desde su vida con sentido, a la luz de esa voz, al reflejo de esa voz, desde su esencia más primaria e íntegra. Desde ahí relaciona ahora. Y aquí Samuel sigue siendo ejemplo de eso. El joven Samuel es llamado, es distinguido, incluso de entre su propio jefe y líder, el sumo sacerdote Elí. Él se separa, se identifica, se individualiza, se eleva, pero no para escindirse, sino para luego integrar. Porque después de eso el mensaje es, bueno, viene un mensaje, lo primero que hay que hacer es poner en orden la casa.
Y para Elí y sus hijos viene esto y esto y aquello. Viene Elí y le dice, hijo mío, no me encubras lo que te ha dicho el Señor, por favor déjamelo saber. Y el joven Samuel tenía algo de pena, algo de, transmitir un mensaje tan fuerte, pero Elí le dice, no me escondas nada, te conjuro, así te haga Dios y aún te añada si me encubres cualquier cosa. Y el joven Samuel entiende que debe integrar. Él se separa, se individualiza, pero mira, esto es lo que dice el Señor y hay que poner en orden estas y estas cosas. Y se integra, no se separa. Moisés también nos es ejemplo aquí. El Señor lo llamó. Cualquiera se queda con el llamado. Es lo que muchos hacemos, ¿no? Dios me llamó. Lo importante es que me llame. Yo tener claro en la vida, tener sentido, tener propósito, ir bien. Sentir que tengo una vida no tan desgraciada como el resto. Pero no nos podemos quedar ahí en lo grandioso del llamado. Hay que venir a integrar. Moisés es llamado. Dios le dice, lo llama y le dice, bueno, dile al pueblo. Habla al pueblo. Yo te llamo, yo te separo, pero ve. Esa es la labor del elegido. No somos el pueblo elegido o la persona elegida o el elegido, lo que quieras, para que brilles allá arriba. Eres elegido para que te encuentres a ti mismo y luego vengas y te integres con la conciencia plena de lo que eres. Wow. Abraham nos sigue siendo ejemplo de esto. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él se va, pero él vincula. No se va como especial y wow, voy a brillar, me voy a convertir en el sol. Se lleva a su esposa, él se lleva a Lot, su sobrino. Que la esposa es entendible, pero ¿y a su sobrino? Bueno, se lleva a todas las almas que había hecho en Harán. Él junta, él convoca, él integra. Es increíble. La especialización, la individualización, el oír la voz, tiene como propósito que nos integremos, pero integrados de verdad, no perdidos en el mundo, sino queriendo integrar al mundo. Es muy diferente. El desoír o nunca haber escuchado esa voz, el no identificarla, es perdernos en un mar de cosas en este mundo, perdernos en el mundo, hundirnos en el mundo. El oír la voz es identificarnos para integrarnos con el mundo. Es muy distinto. Y finalmente la tercera clave. Está ahí también en Levítico 1, 2. Le dice Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles. Esto era lo que les tenía que decir. Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que tenía que decirle? Bueno, de lo que se tenía que ocupar Moisés era de juntar cielos y tierra. No solo él integrarse al mundo, sino integrar al mundo al cual él se estaba integrando, integrarlo a una conciencia divina. La ofrenda tiene ese propósito, ¿no? La ofrenda es lo que se ofrece desde la tierra para llegar al cielo, para tener ese encuentro cielo y tierra. Esa es la labor del llamado, esa es la labor del elegido, del que escucha la voz. Escucha la voz, se identifica, se eleva, se separa, pero luego se integra y luego con aquello que se integra quiere integrarlo arriba también, quiere elevarlo todo. Básicamente lo que dijo el maestro, ¿se acuerdan? Yo quiero que todos estos sean uno conmigo y ellos siendo uno entre ellos, conmigo y uno en mí, seamos uno contigo. Hablando el maestro Yeshua, orando a Dios. Porque él escuchó la voz y se elevó y mucho tiempo estuvo solo y se elevaba y estaba solo por allá en el desierto, elevándose espiritualmente, orando, ayunando en su elevación espiritual. Pero luego él bajó, integró, se mezcló, unió, no se perdió en el mundo, sino que lo integró al mundo. Y su objetivo final, y nos hizo saber a los que seguimos sus enseñanzas, los de la época y los que al día de hoy la leemos y la seguimos, que la misión es, el verdadero sentido está en elevarnos, integrarnos, juntarnos y elevarnos como uno hacia lo alto. Ese es el reino que él predicó. Y no estaremos en paz, genuinamente en la vida, hasta que esto logremos. Mucho podemos ir y venir en la vida. Escogemos profesión, cambiamos de profesión, haz lo que quieras. Aquí te cito Eclesiastés, lo que te viniera a la mano, eso haz. Si oyes esa voz, eso es lo más importante. No importa si hoy estás estudiando zootecnia y mañana quieres ir a estudiar soldadura. No importa si hoy te dedicas a los libros, a las letras
y mañana te quieres dedicar a las artes, al baile, a la danza. No importa si hoy haces negocios y trabajas y adquieres y vendes y generas miles de empleos y mañana quieres dejarlo todo y dedicarte a una vida más tranquila, irte a sembrar las legumbres que te vas a comer. Tú puedes ir y venir en la vida, avanzar y a veces también retroceder. Porque eso son cosas propias de la vida y no las podemos medir o anticipar. Pero lo que es absolutamente claro es que esa voz será siempre nuestra guía y compañía. Así, sutil, tenue, cual soplo apacible, y no un ruido escandaloso y estridente. ¿Se acuerdan de Elías en la cueva? Él ve estrépitos, tempestades, truenos, no encuentra ahí más que el ruido. Pero cuando siente un silbo apacible, le parece que ahí está la voz del Señor. Así es en la vida. Aquieta un poco tanta agitación en tu vida. Aquieta un poco esa alma agitada, tanto ruido, tanto mensaje, tanta cosa por aquí, por allá, que te dicen y te gritan. Trata de aquietar tu espíritu. Ahí escucha ese silbo apacible. Escucha ahí esa voz que te llama. Y no permitas que esa voz se haga más fuerte y ruidosa. A veces se hace fuerte y ruidosa. Cuando nos negamos a oír y el alma se cansa de tanto agobio, empieza a transmitírselo al cuerpo. Y esa voz a veces se viste de cosas que gritan más fuerte, como un dolor, como una enfermedad física o mental o emocional, como estrés, como ansiedad, como desazón, como antipatía, como desidia, como hastío, como cansancio, como depresión, como tantas cosas. Escucha esa voz apacible. Y esa voz no nos dejará jamás. Sí, a veces fallo y me equivoco. A veces gano algunas cosas y en otras pierdo. Pero eso no importa. Esa voz nos guía en medio del éxito más grande y en medio de la pérdida más rotunda. Esa voz no nos dejará. Y quien realmente la escuche, no la dejará a menos que decida callarla. Es lo que podemos hacer. Acallarla y no quererla oír. Pero quien escucha esa voz sabe que esa voz no lo dejará y que él nunca dejará esa voz. No puede explicarla mucho, pero sabe que la escucha. Como cuando estamos por ahí, ¿no? Estamos jugando en el barrio, en la vereda, en la calle, donde fuera. 10,000 niños y salían todas las mamás. Pepito, Juanchito, Andrés, Felipe, Edison, Carlos. Todas las mamás gritaban, pero nosotros sabíamos. Aunque no dijera el nombre, sabemos reconocer la voz. Ah, esa es la cucha. Cucha es una forma coloquial aquí de decirle a las mamás. Esta es mi vieja. Esta es mami. No, esta es mamá. A veces con el solo tono. Uy, está brava. Para adentro. Porque la voz, cuando sabemos que es la voz, simplemente lo sabemos. Simplemente lo sabemos. Y en el camino de vida, dije que esta es la clave de una vida espiritual y después corregí que esta es la clave de una vida con sentido. La clave de oír la voz, de sentir que marchamos en la vida para donde sea que vayamos, solo porque oímos la voz, porque buscamos integrarnos, pero ahora desde nuestra identidad de saber quiénes somos, y luego buscar integrar todo eso con el sentido. Mire, no descansaremos hasta que todo sea permeado por esta realidad. El fin último es la unión del cielo y la tierra, de lo divino y lo humano, como dice el texto de la Torá. ¿No? Habla y dile cuando ofrezcan ofrenda. La idea es que sea acepto y que el hombre se encuentre con lo divino. O sea, que el hombre viva por fin con sentido. Como también lo dice el profeta Habacuc en 2:14. Dice allí Habacuc, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. El propósito último de la vida, de la existencia, no es otro que este. Que todos podamos llegar a una vida en donde todos vivamos llenos del conocimiento de esta gloria. Que todos oigamos la voz. Que todos vivamos con sentido.
que todos sepamos que hacemos lo que sea que hagamos, pero estamos siguiendo ese llamado interno. Nuestra vida tiene una consonancia, la que vivimos con la que somos por dentro. En medio pueden pasar muchas cosas, como le dije, vencer y perder, conquistar y verlo irse. Cambiaremos de visión, de perspectivas, de teologías, modificaremos planes, metas a corto, mediano y largo plazo. Algunas cosas nos saldrán bien, otras no tanto. Pero lo que es seguro es que no nos daremos descanso hasta que en verdad todo esto que estamos diciendo tan fantástico permee toda realidad. No nos daremos descanso hasta que esa voz que supe que me cambió por completo, vea yo que cambia todo a mi alrededor. Que todos esos con los que yo antes relacionaba y en los que me perdía y ellos se perdían en mí, ahora, oyendo la voz, identificándonos, ahora integrándonos de verdad, puedan integrarse y ellos mismos empezar a vivir con sentido. Esa fue la meta de todos estos hombres. Pablo, ese joven rabino Shaul, que perseguía la diferencia, después de que oyó la voz e integró la diferencia, no se dio tregua, no se dio descanso, hasta que pudiera permear toda realidad de esta diferencia. Él murió añorando ir más allá de los límites de su tierra. Murió deseando ir a España y procuraba irse hasta allá al suroeste de Europa, desde donde él se movía, por allá, desde el Asia Menor, desde el Imperio Romano, de la época. En su época era lejos, no solamente geográficamente hablando, sino culturalmente hablando, idiomáticamente hablando y demás. Y quería llegar allá con esa visión de integrar todo. No piensen que era solamente actos proselitistas, que él procuraba ahora ir y a convencer al mundo de una secta. No. El deseo era integrar a todo el mundo en la diferencia de una vida con sentido. Por eso él no se conformó con alcanzar nuevos adeptos para el grupo, sino que le decía a los ya de adentro del grupo, le decía, por eso constantemente sufro como dolores de parto por ustedes, hasta ver que esta realidad se integre en ustedes, hasta ver que por fin toda esta verdad brilla en ustedes y permea sus vidas caóticas y huecas. Es un asunto que no podemos prever cuándo y cómo comienza, ni tampoco saber cómo se da y qué es lo que va haciendo. Pero es un asunto que nos acompaña siempre. Y esta es la voz de casa. Esta es la voz de papá, de mamá, espiritualmente hablando, ¿no? Que la distinguimos sin importar que miles de viejos estén gritando, pero sabemos que ahí está papá llamándome. Es esa voz que nos llama desde el cielo y nos hace sentir, estoy en casa. Cuando oímos la voz de casa, sabemos que estamos en casa. O en su ausencia, cuando no la oímos, cuando no la percibimos, cuando no sentimos que la estamos siguiendo, entonces es que tenemos esa sensación de vacuidad, esa sensación de estar perdidos y extraviados y en un mar de confusión y sin sentido en el que vive el mundo de hoy. La voz está ahí, nos sigue llamando. El llamado sigue estando ahí. El asunto es, ¿qué tanto vas a oír esa voz? ¿Qué tanto te vas a permitir oír esa voz? Bueno, yo creo haber cumplido hoy con mi tarea. Esta última pregunta, eso ya es un asunto tuyo y mío, porque a mí me corresponde seguir oyendo esa voz y no darme tregua y no darnos tregua hasta vincular tanto como nos sea posible. Nuestro mundo nunca estará tan bien. Esto no es un asunto religioso, de proselitismo, de convencer a nadie de nada. Cada uno tiene que escuchar a su voz, porque esa voz es para ti, y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y para mí. Pero nuestro mundo nunca estará tan bien como cuando cada uno pueda seguir esa voz. Ahí ya no tendremos que levantar sistemas de defensas militares y armamentísticos. Perdón si no se dice así, creo que sí. Porque cada uno que escucha esa voz ya no buscará el mal de su prójimo. Ahí ya no tenemos que hacer carreras ingentes por convencer a nadie de una visión, de una religión, de una secta. Porque cada uno que escucha esa voz sabrá seguirla y nunca tentará contra su prójimo, cualquiera sean las formas en que sigue esa voz.
Ahí ya no tenemos que enfocarnos en que haya planes para alimentar al hambriento y es porque cada que escuche esa voz, no importan las desventajas físicas, materiales, una persona, un montón, una sociedad constituida de personas que identifican esa voz, su voz, el sentido de su vida y guían así sus vidas y se unen a gente que guían así sus vidas, son gente que crearemos un mundo ideal, paradisiaco, apto para todos, apto para que todos estemos bien, para que todos nos satisfagamos y apto para que el cielo mismo decida poner siempre su sucursal en nosotros. Ese es el reino que nuestro maestro predicó. Eso es lo que estoy hoy anunciando, no religiosamente. No, ni siquiera, como lo dije, espiritualmente, sino vitalmente, prácticamente. Es un estilo de vida al que haremos bien en escuchar. Es, por fin, dejar de estar perdidos y extraviados. Es, por fin, volver a casa. Amado, gracias por tu palabra. Gracias por esa voz. Gracias por la voz que nos convoca hoy. Quiero oír esa voz. Quiero oír ese llamado. Sí, iré y vendré. Haré y desharé. Construiré y derribaré. Compraré y venderé. Me mudaré, cambiaré de opiniones, cambiaré de visiones, de filosofías y hasta de teologías. Pero quiero oír esa voz. Solo quiero seguir esa voz. Solo quiero ser fiel a ese llamado. Solo quiero ser fiel a esa convocatoria. Y que esa voz me siga llamando y yo la siga escuchando y yo la siga siguiendo y que pueda vivir siempre con ese sentido. A pesar de propósitos, de planes, de vocaciones y de cambios de muchas cosas, pero que el verdadero sentido me llame y el verdadero sentido sea mi guía y el de todos los que escuchan hoy, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Bendito sea Dios por su palabra, por su Torah. Y ustedes siempre benditos sean de Él, por escuchar y seguir esa voz. Nada más que eso. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shabu Tov.